Hola, bienvenidos a este especial de Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. Sin opción y acosados por los conflictos, la guerra y la falta de oportunidades, miles de personas salen cada año desde países de Medio Oriente, África y Asia en busca de un futuro mejor hacia los países de Europa. Siendo el viaje por el mar Mediterráneo un camino peligroso, algunos migrantes prefieren tomar la ruta de los Balcanes. Un recorrido que los llevó a cruzar por Macedonia, Serbia, Hungría y Croacia hasta llegar a alguno de los países de la Unión Europea. Esa era la ruta principal. Sin embargo, el bloqueo con barreras físicas y un mayor control fronterizo en dichos territorios obligó a replantear el trayecto, lo que puso a Bosnia y Herzegovina en el mapa de los que buscan refugio. Desde entonces, Bosnia se ha convertido en una especie de cuello de botella para al menos 70.000 personas, según cifras de ACNUR, que han buscado cruzar la frontera hacia Croacia, un país que bloquea el tránsito y que ha recibido un sinnúmero de denuncias por el trato inhumano que reciben los refugiados cuando son interceptados por las autoridades. Un equipo de France 24 viajó hasta ese lugar. Irene Savio visitó Bosnia, en específico las regiones próximas a la frontera con Croacia. Desde allí nos entregó un panorama más general de la situación de los refugiados. Nos encontramos en el pueblo de Velika Kladuša, en el extremo noroccidental de Bosnia y Herzegovina, a poquísimos kilómetros de la frontera con Croacia, territorio de la Unión Europea. Es por esta zona que han pasado una parte de los más de 70.000 migrantes que han arribado a este país desde 2018 en el intento de alcanzar el corazón de Europa a través de la ruta de los Balcanes. La mayoría de estas personas proceden de Grecia, país que el año pasado endureció su legislación para obtener el estatus de refugiado. Un goteo incesante de personas que la Unión Europea ha estado intentando frenar, incluso detener en medio de críticas de ONGs y agencias internacionales humanitarias que denuncian violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que entre 2014 y 2020 las autoridades europeas le han entregado a Croacia unos 54 millones de euros para reforzar su control fronterizo y que otros países como Eslovenia e Hungría, que se encuentran aquí muy cerca de donde estamos, han levantado vallas en el intento de dificultar el paso de los migrantes por esta región, mientras que Italia fue recientemente condenada por un tribunal de Roma por devoluciones informales a esta región, algo que los ha expuesto a situaciones aún más extremas y también dramáticas. Ese viaje hacia el corazón de Europa tuvo en el último año un bloqueo adicional. Las restricciones fronterizas causadas por la pandemia de COVID-19 y el propio virus que ha afectado a los refugiados en los centros de asilo. Bosnia y Herzegovina enfrenta una de las tasas más altas de contagios en los países de los Balcanes, lo que lleva a los servicios de salud a enfocar sus esfuerzos en la población local. La pandemia no ha mejorado la situación, al revés. Mientras realizábamos este reportaje, Bosnia y Herzegovina, un país todavía duramente afectado por las cruentas guerras balcánicas de los 90 y con altas tasas de pobreza y de paro, registraba un significativo aumento en los contagios por coronavirus, una situación que conllevó el confinamiento de algunos centros para migrantes, una medida que no ha sido bien vista por la población que se encuentra en estos centros y que ha interpretado esta decisión como un intento más de frenar su viaje hacia Europa. Además de ello, hemos sabido que las autoridades locales que se ven desbordadas por esta situación y que también culpan a la Unión Europea y también al Estado nacional de este país por la situación, han decidido limitar las actividades de las ONGs que operan en este territorio, entregando, por ejemplo, alimentos.
Pero pese a la situación, son cada vez más los migrantes que engrosan las listas de llegada a Bosnia y Herzegovina. Las autoridades nacionales recurren a cuestionadas devoluciones informales y otras medidas de disuasión para frenar el flujo. La situación es complicada en la región y afecta especialmente la salud mental de una población extremadamente vulnerable, la de los menores migrantes que permanecen allí y que incluso han sido víctimas del trato de las autoridades fronterizas croatas. Veamos más en el siguiente informe de nuestra enviada especial a Bosnia, Irene Savio. No, I have pain in my leg. Why? Finger. Because I walk too much. Una choza abandonada en la frontera entre Bosnia y Croacia es donde vive esta niña de Afganistán. Se llama Tifa y como miles de migrantes aquí, su familia viajó a Bosnia con el sueño de alcanzar un lugar seguro en la Unión Europea. No tuvieron éxito. Fueron deportados por la policía croata decenas de veces, en ocasiones de manera violenta. Every time they beat my uncle, they beat another uncle, everybody. You have seen? Yes. A Tifa, de 10 años, ahora solo puede ver a su mamá a través de una pantalla. Su calvario empezó hace 2 meses, cuando fue expulsada sola con su papá, mientras que su madre logró cruzar la frontera. Because my mother and father, we are here. La situación es aún más difícil por la pandemia del COVID-19 que dificulta el trabajo de las ONGs que ayudan a los migrantes más desprotegidos. No obstante, el impacto psicológico en las menores también supone un reto en campamentos como el de Ušćak, cerca de Sarajevo. One time I saw that one man in camp. He lay and blood and nobody touched him. After 3 hours, police come, take him, finish, he died. Ella es una menor siria nacida en Homs. Pasó por varios campamentos antes de llegar a Bosnia y guarda el anonimato por razones de seguridad. It's too much. We stayed 3 days in the way. Like we are dying, we don't have water. My brother cry, and they say, my brother cry. The man he say, put your hand in his mouth. Ansiedad y depresión. Estos son algunos de los síntomas que los expertos han detectado. Muchos niños viajan por mucho tiempo, especialmente los no acompañados, y habitualmente eran muy jóvenes cuando dejaron sus países de origen y tienen malos recuerdos, además por situaciones que han visto en el camino. También en el centro de Cedra, 300 kilómetros de Sarajevo, algunos cuentan que fueron víctimas de la violencia de la policía croata. Es el caso de esta adolescente iraní de fe cristiana que logró pasar la frontera, pero que fue forzada a regresar a Bosnia. و پلیسی که من بهش گفتم که میخوام که بابامو بیارید پایین با من گفت که اسلحه‌شو در آورد ماشاشو کشید گفت که میدونید چه اتفاقی میفته اگه بازم حرف بزنی. Nicola Bay es director del Consejo danés para los refugiados en Bosnia. Según sus datos, Croacia efectuó 16.000 deportaciones informales en 2020, expulsando a 800 niños. En el 60% de los casos hubo violencia. Los propios menores son víctimas de la violencia de las fuerzas del orden croatas. El juego, así los migrantes llaman la apuesta de cruzar a escondidas la frontera entre Bosnia y Croacia. Un juego roto para la infancia e inocencia de estos menores que, sin embargo, los cooperantes también describen como muy resilientes. Entre los refugiados que están varados en Bosnia y Herzegovina existe otro grupo vulnerable. Hombres que llegaron desde África y Medio Oriente que huyeron de la persecución por su orientación sexual. Sin embargo, se encontraron con una frontera hacia Europa difícil de cruzar, por lo que permanecen meses e incluso años en Bosnia, un país donde aún los derechos del colectivo LGBTI son un tabú. I left it because I can't be safe. My uncles, I live with my uncles, and I was like, I always have like a double face. I can't be gay. If the police catch me that I am gay, they can take me to the prison. Un descampado en la periferia de Sarajevo es el lugar donde este migrante marroquí LGTBI se concede unos momentos de afecto al aire libre con su novio. Huyó de Marruecos, donde las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas, y pasó por Turquía antes de llegar a Bosnia. Quiere alcanzar la Unión Europea, pero con las fronteras cerradas su viaje se detuvo aquí, donde intentó integrarse. No lo logró, sufrió acoso y discriminación. I was so depressed. Because of my family, because of my life here, because of the people. Some of them
Just let me like I'm a shit. Bosnia no es un país de asilo, incluso los pocos que deciden quedarse encuentran dificultades. I want a good life for myself. I don't like to have money I don't want money or paper or something like that. I want just to be safe. Entrevistamos a este solicitante de asilo en una oficina de ACNUR por razones de seguridad. Se escapó de Irán después de que su mujer denunciara su homosexualidad. Ahora, en el campamento, teme por su vida. Duerme separado del resto, pero comparte espacios con migrantes de países en los que los homosexuales son perseguidos. خود بعضی از ایرانیایی که تو کمپ هستن قابل قبول نیست که برای من خیلی خطر است. Morgan Courtney, quien sigue su caso de cerca, nos explica que peticiones de asilo como las de él no son priorizadas y hay escasez de alojamientos adecuados. El reto ahora mismo es que el sistema está bastante sobrecargado, por eso hay grandes tiempos de espera para soluciones de largo plazo y la integración en el país. Amra Kadri añade que su organización ha atendido a una decena de migrantes LGTBI que pidieron asilo. Quiero subrayar además que hasta la fecha ninguna de estas peticiones de asilo ha tenido una respuesta. Decepcionados, muchos retoman el camino hacia la Unión Europea. Maybe 100 euro for 1 week. And because like in this week we will leave soon, I hope that. Incertidumbre, marginación y soledad lo empujaron a seguir con su viaje rumbo a la Unión Europea. Sueña con casarse con su novio y retomar sus estudios en matemáticas. Las autoridades estiman que unos 6.000 migrantes permanecen varados en Bosnia actualmente. La situación para los migrantes es crítica y muchos ni siquiera logran presentar su solicitud de refugio. Datos de ACNUR indican que en 2020 fueron registradas 244 peticiones de asilo, pero solo un pakistaní logró que se le concediera el estatus. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.